útil conocer. En Tarde Random abordamos la educación financiera. Hace 33 minutos, sí señor, seguimos en Tarde Random, ya vamos a estar recordando las bases del concurso para jugar hoy. Se van en 15 minutos una orden de compra de 30.000 de Tadicor. De Tadicor, Exactamente. exactamente. Bueno, pero ahora tenemos a Karina Egea con Educación Financiera. Ella es la fundadora de Portfolio Sociedad Anónima. Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Estar con ustedes. Igualmente. Bueno, vamos a hablar hoy de perfil de riesgo de las inversiones. Esto, a ver si es lo que yo estoy pensando, porque alguna vez en la vida me interesé en algún fondo común. Entonces, apenas vos haces la cuenta comitente famosa, que es esa que hay que tener para acreditar el dinero, te preguntan, te sale un cuestionario. Usted, para ver el perfil de inversión que tiene, usted, ¿qué porcentaje de sus ingresos estaría dispuesto a invertir? Y te salen opciones, ¿no? Claro. La mitad, el 20%, bueno, vos ponés ahí completada y después te haces otra serie de preguntas. ¿A esto nos referimos con esto, Karina? Sí, ¿cómo están? Sí, ¿por qué quería hoy tratar este tema acá hoy? Porque la verdad es que ese momento que mucha gente lo hace así como muy aleatoriamente y sin pensar, define precisamente qué es lo que yo estoy dispuesto a asumir de riesgo. Ya un poquito quería hablarle acá qué es este riesgo cuando yo voy a realizar una inversión. Entonces es un autoconocimiento, hay que tomarse sus minutos y forma parte también de educación que cada uno tenemos que tener financieramente, de tomar eso con muchísima responsabilidad. Porque siempre casi todos somos conservadores cuando hablamos y decimos, no, yo no quiero perder mi dinero, no quiero correr riesgo con mi dinero o esto que lo otro, pero después cuando empiezan, ¿y por qué no voy a comprar unas acciones? ¿Y por qué no hago esto que me rinde un poquito más? Entonces ahí estoy teniendo otras decisiones que por ahí no son de acuerdo a lo que inicialmente yo pensaba que era mi perfil más conservador. Sí. Entonces es muy importante ser conscientes cuando uno hace ese cuestionario, para nosotros el conozca a su cliente y que del otro lado es el perfil de riesgo que cada uno va a tener, porque ahí va a definir qué es lo que yo estoy dispuesto a asumir de riesgo. Si querés un poquito y te cuento qué es para nosotros el riesgo, o sea, qué es lo que asumimos. Sí. Si yo te diría que pones la plata en un plazo fijo, tu riesgo de que vayas a cobrar el capital con los intereses al vencimiento del plazo fijo es muy pequeño, o sea, salvo situaciones extraordinarias en el país, pero no hay duda de que al día del vencimiento vas a cobrar la plata. Los intereses. Sí, ¿no? sí. Lo mismo sucede en el mercado si yo tengo, por ejemplo, una letra que vence tal día y ese día yo cobro el capital con todos los intereses que se han devengado hasta ese momento. Claro. Entonces, esos son un fondo de inversión, estos de liquidez, o el que entro y salgo en el día, que tiene adentro invertidos plazos fijos, cauciones, que son instrumentos que tienen a su vencimiento yo tengo el capital con los intereses. Eso es un perfil 100% conservador, ¿no? O sea, yo no asumo ningún riesgo de que haya una volatilidad, un cambio, porque sé que tal día recibo tal dinero con los intereses. Bueno, pero está bien. ¿Quién va a querer asumir un riesgo con su plata? Eso está bien, perfecto. Ahora, hay otras inversiones en las cuales yo digo, bueno, estoy queriendo asumir un poquito más de riesgo. Por ejemplo, cuando compro las acciones. Claro. Entonces, quise traer a colación esto hoy porque que te lo comentaba un poquito, con todo este tema que ha pasado ayer, del tema del YPF, un montón de clientes, ay, las acciones bajan, las acciones suben, ¿qué hago? Las compro, las vendo. Y muchas veces no se dieron cuenta que capaz que en el perfil de inversión, en esa cosa no se dieron cuenta de que se habían autodefinido como agresivos, como que querían asumir un riesgo y por eso pudieron comprar las acciones.
Y entonces ahí viene el riesgo. El riesgo no es que yo vaya, muchas veces dicen, vas a perder todo, vas a ganar. El riesgo en el mercado es que mi inversión está supeditada a una serie de factores externos, ¿no? Externos, que puede hacer que eso que compro suba o baje de valor. Por alguna razón, generalmente de la industria o de la actividad que esa empresa está realizando. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de como fue estos días, estas noticias, tuvieron YPF, hicieron un poco tener un cimbronazo en el mercado ante la duda de qué iba a pasar, bueno, eso puede hacer que ese valor de la acción sube o baje. Y ese es el riesgo que yo, como inversor, es el que estoy dispuesto a asumir, y tengo que conocerlo. Sí. ¿No? Tengo que entender que cuando estoy invirtiendo en una acción, el riesgo que hay es que la empresa que hay detrás, o sea, cuando compro una acción es que soy socia de una empresa. La empresa de la cual yo soy socia a través de esa acción va a poder tener un mejor performance, una actividad que aumente su valor o que por alguna razón externa ¿no? Una guerra puede pasar como pasó con la guerra en Medio Oriente. Estoy hablando ahora del tema petróleo porque, bueno, da justo que hay varias cosas en estos días que afectaron a todo ese sector de la industria, ¿no? Sí. Entonces, eso es el riesgo para nosotros. Uno, en el plazo fijo, el riesgo es mínimo, por eso muchas veces las ganancias son más acotadas. Claro. Lo otro, en donde yo voy a cómo le va a ir a una empresa, bien o mal, y todo lo que está alrededor de de esa empresa en sí, la ganancia puede ser mayor, pero tengo que estar atento a que puede tener un mayor o menor valor lo que yo estoy comprando. Imagínense, no sé, si hubiésemos tenido nosotros, capaz que algunos se ubican, pero acciones de Blockbuster en su momento, cuando teníamos los videos, ¿no? Sí. Y en ese momento eran bárbaros, pero después desaparecieron ese sistema de producción y bueno, la verdad es que la industria cambió y por lo tanto si yo hubiese invertido ahí después no valía nada. Claro, no vale nada. Ajá. Lo mismo nos pasó a la inversa, no sé, Zoom, estos sistemas existían desde antes de la pandemia, pero su valor subió producto, bueno, de algo tan feo para todos nosotros como fue la pandemia, ¿no? Entonces, eso es el riesgo, es que entender de que hay determinadas inversiones que si yo no me he autodefinido bien como inversor, por ahí puedo tener como estas sorpresas, por decirlo así, pero porque quizás cuando hice mi autoperfil de inversión no reconocí que era un inversor que quería asumir riesgos, ¿no? Sí. Entonces es muy importante cuando hacen un clic, primero, tener el autoconocimiento de qué riesgo yo estoy dispuesto a asumir y, bueno, y conocerlo, ¿no? Sí, igual Karina, te iba a preguntar, por más que vos firmes o establezcas un perfil de riesgo, eso no te impide de que un día te sentás delante de la computadora y decís, che, bueno, vos ponele, sos conservador, ¿no es cierto? Te sentás delante de la computadora y decís, mira, quiero invertir en tal acción o en tal CDR. Y el sistema no te impide comprarlo o comprar esa acción. Eso mismo, claro. por eso te decía yo que no te lo impide, dependiendo de cómo estén cada una de las aplicaciones. Algunas te sacan una alarmita, otras te dejan comprarlo. Y entonces después ahí vienen las sorpresas, porque dice, pero porque yo digo, mientras todo vaya bien, mientras todo vaya creciendo o vaya subiendo o la acción vaya teniendo un buen comportamiento porque no pasa nada, está todo bien. Claro. Ahora, un día que hay un cimbronazo por alguna cuestión internacional o algo que sucedió, en ese momento es cuando dice, pero claro. ¿Qué pasó? Y bueno, lo que pasa es que compraste un instrumento arriesgado.
¿no? Por ejemplo, hoy sería aquellos que tengan acciones de YPF, hoy bajaron. Entonces vos decís, uy, Claro, ¿qué que hago? Las van vendo, a las tener todos vendo. estos días una volatilidad, Claro, seguro que sí, seguro que no van hay a que tener una vender, ¿no? volatilidad. Cuando baja no hay que Claro. vender. No, dependiendo de, no hay una regla general, porque bueno, depende de cuál sea el evento que haya sucedido, ¿no? Claro. Muchas veces lo que sucede, por eso es que generalmente no suceden estas turbulencias, las turbulencias del mercado, puede ser esto, pueden ser por otras razones. Cuando hay muchas turbulencias es como cuando uno va a navegar, ¿no? Hay que no se calme un poquito. Ahí se corta un poquito. ¿no? Siempre hay alguien que en esa turbulencia pierde y otros ganan. Está bien. ¿No? Entonces, bueno, hay que mantener la calma y mirar cuál fue la razón por la cual se ocasionó esa subida o esa bajada en el mercado, Bueno, en el caso de las acciones, ¿no? hay que tener cuidado entonces con todas estas cosas, lo mismo que las criptomonedas que son muy volátiles, hay que tener ojo ahí. Exacto. Con Y ese hay que tipo tener, hay que tener una inversión de riesgo implica, como es una acción, implica que tengo que estar mirando que esa acción por detrás hay una empresa y esa empresa puede por una serie de factores subir o bajar en su valor, ¿no? Y el valor de la acción de lo que representa. Por una multiplicidad. Vamos a poner a la inversa. Y vamos a poner la industria del petróleo porque bueno, estamos justo hablando de esto, pero se descubre una nueva forma de explotación petrolera y por lo tanto hay una expectativa de que la empresa va a valer muchísimo más con las nuevas ventas que va a tener. Entonces eso hace que suba. Y tú a la inversa. Hay una guerra en Medio Oriente o lo que fuera y el barril del petróleo cae. Entonces los ingresos van a bajar. O una serie de situaciones como pasaron ahora de lo que ha pasado con las acciones de Argentina, que en sí es el problema de un accionista, en realidad. Sí. Entonces, bueno, ¿es el problema del accionista o es el problema de la empresa? ¿No? Ese es Claro. Si vos estás viendo, no ha caído tanto como se pensaba, por ahí está repuntando en algunos momentos, porque es el problema del accionista o de la empresa. Mira, otro ejemplo de acciones que caen por hechos externos. Después de las críticas de Donald Trump, repetidas a Elon Musk, están cayendo Tesla 6% hoy. Totalmente. Ahí tenés. Sí. Bueno, Tesla es una de las más volátiles que hay. Ah, claro. Una de las más volátiles que hay. Así como una acción de Coca-Cola, por decir así, es una de las más estables, una de las más volátiles es Tesla. Una de esas, ¿no? Entonces, yo sé que, bueno, pero fíjense ahí también, porque también tengo que mirar la industria, los autos eléctricos, cómo su dueño va manejando también un montón de expectativas y de cuestiones que se vinculan precisamente con empresas, ¿no? Entonces se peleó Donald Trump con él, bueno, hay reacciones del gobierno frente a la empresa, bueno, eso va a hacer que obviamente ante ese temor todos nos queremos ir porque capaz que no le va a ir también a la empresa como tenemos pronosticado. Un manto de dudas ahí, claro, hay manto de dudas. Y por el contrario... Ese es el riesgo. El riesgo no es el azar. A eso es lo que quiero llegar. No es el riesgo, como muchas veces dicen la ruleta, pongo una ficha, me puede ir bien o me puede ir mal. No es el riesgo del azar. Es el riesgo de la industria, de cada tipo de empresa en la cual uno está invirtiendo. Ahora, por ejemplo, otro tipo de empresa como Mercado Libre, que le está yendo bien en general, ¿tener acciones de Mercado Libre es bueno, digamos, es bueno, una buena inversión? Podría serlo, sí. Es una de las industrias que más está con mayores buenas perspectivas tiene en Latinoamérica. ¿No? Yo puedo comprar un CDR de Mercado Libre. Claro. Y claro, es principalmente, bueno, porque viste que dicen que se va a transformar, también va a tener en banco. Entonces hay toda una expectativa de que quizás a la empresa le puede llegar a ir mejor de lo que le está yendo. Bien. Bueno, ese es el análisis de cuál podría ser con eventualidades que le pueden surgir en el futuro, que uno tampoco puede llegar a saber ¿qué puede pasar? Algunos riesgos que le pueden tener en la actividad en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, es una empresa que la perspectiva que hay es que va a tener una perspectiva de crecimiento como puede ser Ualá,
un mercado libre o así. Bueno. Pero ese es el análisis. Por eso que un poco quería hablar de cómo al momento de hacer un clic y decidir una inversión, ser muy consciente y saber en qué estoy invirtiendo, vuelvo a repetir. Bueno, algo que me da una renta y yo me aseguro y no tengo problema, o en una empresa, por eso una acción o un CDR, que el CDR es comprar en Argentina una acción, por ejemplo Tesla, ¿no? Una acción, y entonces voy a ir acompañando cómo le vaya a la empresa, porque comprando una acción soy socia de esa empresa. Genial. Genial. Bueno, Karina, te agradezco un montón en la columna de hoy. Por favor, dale. Por favor, lo que necesiten. Bueno, y nos vemos el martes que viene. Hasta el martes que viene entonces. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí estaba con nosotros Karina Egea, CEO y fundadora de Portfolio Sociedad Anónima en este bloque especial. ¿Qué hora es? 15:40.